Un nuevo disco de Kanye nunca está exento de polémica, retrasos, cambios en el tracklist o incluso la cancelación del proyecto por completo. Aún así, Vultures puede ser su lanzamiento más polémico y el que más ha polarizado a la crítica y a los fans. Pero antes de toda la polémica, 20 años antes exactamente, el 10 de febrero de 2004 salía a la venta The College Dropout, el primer disco de Kanye West, un rapero no tan conocido en esas fechas. School spirit, motherfucker. Are you gonna be? Yeah. I've been working this crazy shift. Yeah. This the real one, baby. Kanye comienza su carrera como productor en Chicago. Decide mudarse a Newark para estar más cerca de Nueva York y de la industria musical. Es así como va colaborando con diversos artistas, hasta entrar en contacto con Roc-A-Fella Records, la discográfica de Jay-Z, uno de los raperos más populares del momento. A pesar de su reconocimiento, Jay-Z tenía una trayectoria bastante irregular, alternando trabajos memorables con álbumes pasables o incluso olvidables. Kanye contribuye a revivir la carrera de Jay-Z, con varias aportaciones en el disco Blueprint. El álbum fue un éxito y puso el foco de atención en Kanye, posicionándose como uno de los productores de confianza de la disquera y comenzando a producir para otros artistas, como Talib Kweli y Ludacris. Mientras tanto, guarda y graba sus mejores temas para su disco. Damon Dash, cofundador de Roc-A-Fella, firma a Kanye después de varios meses y tentativas, aunque todavía la discográfica lo ve únicamente como productor. Roc-A-Fella no le pagaba tiempo de grabación en el estudio, por lo que aprovechaba cuando otros artistas grababan para acabar su álbum. Con esto quedaba claro que su disco no era una prioridad para la compañía, y durante ese tiempo tuvo que volver a producir beats para seguir adelante y hacer sus propias mixtapes para que la gente escuchase su música. Entonces, llegó un momento que le cambiaría la vida por completo. Después de un largo día produciendo, Kanye se durmió al volante, estrellando su coche. Logró sobrevivir, pero a causa del accidente, se fracturó la mandíbula en varias partes. Steering wheel hit him like in the jaw. Cracked all this, man. And his jaw was broken in 3 places. De este fatídico momento, toma la inspiración para reconducir su vida y graba el tema Through the Wire, en el que se puede apreciar la pronunciación y la forma entorpecida de hablar que tenía mientras se recuperaba del accidente. La canción y el videoclip fueron pagados por el propio Kanye, y el tema se lanzó como sencillo. Con una intensa rotación en MTV, el videoclip fue un éxito, y gracias a esto, la discográfica fijó una fecha de lanzamiento para su disco. Fue un álbum con mucha antelación, que también se retrasó, como sería típico en su carrera. En principio, estaba planeado para agosto de 2003, aunque finalmente se lanzó en febrero de 2004. Vendió más de 400.000 copias en su primera semana y llegó al número 2 en Billboard. Mientras Kanye graba su primer álbum, el mundo del rap se encontraba inmerso en la bling era, empapando el género en champán y alejándolo de la realidad de las calles. El comienzo de siglo no le había sentado bien al rap. Los 90 fueron la época dorada del género, una explosión de artistas y estilos, que habían llevado al rap a las cotas más altas de calidad y popularidad. Pero en los primeros años de los 2000, el hip hop atravesaba una época de estancamiento, un valle creativo donde se continuaban las mismas tendencias y se trataban los mismos temas, con productores destacados de esta era como 88 Keys, Just Blaze o Timbaland. Timbaland traía sonidos novedosos y exóticos en su producción, que no se oían en la era del boom bap. El enfoque de Kanye se sentía refrescante, poniendo sobre la mesa una nueva perspectiva y un soplo de aire fresco en la producción musical. Llevaba ya unos años trayendo de vuelta y desempolvando
temas olvidados de soul, pero no sería hasta su debut que comenzaría a popularizar el chipmunk soul que tanto lo caracterizaba en su primera época, usando samples rebuscados del soul más profundo. Su propuesta se distinguía por el uso de la voz humana como un instrumento más, así como el autotune, en una época que no era tan común. Antes de que se pusiera de moda, la presentación al gran público de este efecto había sido Cher, con su hit a nivel mundial. Faltarían varios años todavía hasta el éxito de T-Pain, así que usarlo en su primer álbum es cuanto menos arriesgado. Las letras de su debut eran muy diferentes a sus contemporáneos, que hablaban de violencia, la vida en la calle o eran temas pensados para el club. I don't know what you heard about me. Now lean back, lean back. Kanye aborda multitud de materias muy diversas entre sí. Critica el sistema educativo americano, que fomenta el endeudamiento de los jóvenes y la idea de tener la vida planificada, dando gran importancia a los títulos universitarios. Ataca la cultura del trabajo norteamericana, que esclaviza a las personas y no permiten que busque más allá de llegar a fin de mes. Carga contra la brutalidad policial y el racismo sistemático de Estados Unidos, a la vez que denuncia el consumismo extremo, donde las personas viven preocupadas únicamente por las posesiones materiales, pero también hay espacio para la autocrítica. El propio Kanye se deja llevar por las pasiones de la sociedad, como comprar cosas que realmente no necesita. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. Incluso confiesa su relación con la religión, encomendándose a Dios, pero admitiendo no haber acudido a él en un tiempo. Todo esto combinado a la vez con sus letras ingeniosas con sentido del humor, algo que lo caracterizaría en su carrera, aunque a veces serían un poco cuestionables. Light-skinned friend look like Michael Jackson. Got a dark-skinned friend look like Michael Jackson. I always had a PhD, a pretty huge dick. Now who the hell is this? Emailing me at 11:26. El álbum de Kanye se sentía novedoso, pero al mismo tiempo todavía acarreaba remanentes del rap de los 90, como son los skits, una práctica que ya casi no se usa, pero que aportan significado a la historia y contribuyen al desarrollo del disco. Algo que diferencia los temas de Kanye es la gran predominancia de melodía en los versos, y algunas partes de las canciones incluso son cantadas, cuando los raps en esa época eran mucho más planos y con un delivery más seco y agresivo. Del mismo modo, su álbum puede interpretarse como un homenaje a Chicago, la ciudad que lo vio crecer, con referencias presentes durante todo el disco, pero lo más importante son los artistas invitados, que en su mayoría son interpretados por artistas de Chicago. Destacan las intervenciones de DeRay Davis, que se descubre como el narrador del disco y que también tendría un papel importante en el segundo álbum de West. Raperos como Twista y GLC son ambos de Chicago, al igual que Common, que se había establecido como un gran rapero consciente desde la década pasada. La inclusión de Jay Ivy es especial, ya que no era un rapero, sino un poeta y un artista de spoken word. Una prueba más de que Kanye no se veía limitado a los confines del rap, y es especialmente importante el sample de Chaka Khan en Through the Wire. Chaka Khan también es de Chicago, y esa canción supuso un renacimiento para Kanye, una nueva oportunidad en la vida para perseguir su sueño, y fue el tema que le dio el empujón definitivo para el lanzamiento de su disco. Que el sample elegido para una canción tan especial sea de alguien de Chicago es una forma de cerrar el círculo, una despedida de la escena en la que empezó. El rap llevaba existiendo más de 20 años y se había diversificado en muchos estilos. Las corrientes principales habían sido hablar sobre la calle, las drogas, el gangsta rap o el rap consciente. Es cierto que ya habían aparecido raperos que trataban temas más sensibles y letras que no encajaban con la escena predominante de la época, pero había sido en contadas ocasiones y más bien excepciones. Para el 2003
La mayoría de los raperos se jactaban de ser delincuentes y ser gangsta, e incluso habían pasado tiempo en prisión. Todo esto se veía reflejado en sus letras, que retrataban la crudeza de crecer en las calles y verse forzados a trapichear o cometer otros delitos para seguir adelante. De los mejores raperos de todos los tiempos, la mayoría de ellos tenían un pasado criminal, ya sea formando parte de pandillas callejeras o vendiendo drogas. Este era el caso de raperos como Notorious, Nas o Jay-Z. Probablemente la gran excepción de esta tendencia sea Tupac, ya que este era un rapero culto y con gran conciencia social, aunque acabaría en la cárcel, pero no por estos temas. Un poco como Al Capone. Kanye era ajeno a ese mundo y no lo veían como que pudiera rapear. Al principio solo lo querían como productor. No tenía la imagen del rapero tipo duro tan popular a comienzos del siglo y, más importante, no tenía el pasado como para hablar de lo que los raperos hablaban. En ese sentido, Kanye era un outsider. Muy pocos veían el potencial que tenía al rapear. En ese momento, los raperos solo podían ser o gángsters del estilo 50 Cent o Cam'ron, o raperos conscientes como Talib Kweli o Common. No había nada entre medio. Con su álbum debut, Kanye fue capaz de crear un puente entre ambos mundos y demostrar que una nueva forma de hacer rap tenía cabida en la industria. El hecho de que Kanye mostrase su lado más vulnerable y cercano marcaría a la generación futura, como Kid Cudi, con su música como forma de terapia para él y sus oyentes. Al mismo tiempo, Kanye difuminó las barreras entre la forma de rapear y de cantar, algo que inspiraría a toda la generación del cloud rap, pero tendría un efecto especialmente potente en Drake. Why do I feel so alone? Like everybody passing through the studios. Las diferencias palpables entre Kanye y el resto de raperos también se habían reflejado en su estética. Los raperos de esa época solían llevar ropa ancha, gorras, cadenas y joyas muy ostentosas. Esta indumentaria pretendía plasmar la imagen de tipo duro e inquebrantable. Al principio, el estilo de Kanye también estaba influenciado por las tendencias del momento en el hip hop, aunque vestía con polos y mochilas. Con el paso del tiempo, iría distanciándose cada vez más y adquiriendo una imagen propia, más pulcra y elegante, inspirada en la alta costura. Catalizador de ese cambio fue su prometida Alexis Pfeiffer. Un buen ejemplo del cambio de estilo en la forma de vestir de los raperos es Jay-Z. Es el caso perfecto de cómo Kanye revolucionó ese aspecto. Pasó de llevar ropa ancha, deportiva, propios de la estética del hustler, porque eso era lo que Jay-Z había sido antes de rapear, a llevar ropa más elegante y refinada en sus últimos años. El mentor de Kanye se vería enormemente influenciado por su alumno, siendo superado por él y siguiendo las reglas que él establecía. Cuando llegó el momento, Kanye no se achantó y su siguiente disco también fue un éxito. Al fin y al cabo, tienes toda la vida para hacer tu primer álbum, pero solo unos pocos meses para el segundo. Kanye se superaría lanzamiento tras lanzamiento y se convertiría en un modelo a seguir para otros raperos, no solo en el ámbito musical. Sin él, no existiría una generación entera de música rap, con mayor variedad en las temáticas de sus letras, más personales e introspectivas. Kid Cudi, Childish Gambino y Tyler, the Creator, son algunos de los discípulos que mejor han abanderado las innovaciones y los cambios implantados por Kanye. Sería impensable haber visto a Virgil Abloh revolucionar el mundo del streetwear, a A$AP Rocky en pasarelas de moda, o a Pharrell Williams como director creativo de Louis Vuitton. Cambió la vida de Kim Kardashian, de una famosa de un reality de televisión como cualquier otra, a toda una magnate empresarial. Y no solo a ella, a su familia también. Kylie Jenner sería la fundadora de la marca de maquillaje mejor valorada en el mundo, y Kendall Jenner es una de las modelos mejor pagadas del planeta. Todo esto no sería posible sin el influjo de Kanye, como motor creativo que inspiró a toda una generación. En el mundo de la moda, acabó con la idea de que los royalties deberían ser exclusivos a deportistas de élite, y los amplió para abarcar a artistas ajenos a ese mundo. De este modo,
consiguió diseñar zapatillas para Adidas. Gracias a este contrato, llegó a ser el hombre afroamericano más rico de la historia. Kanye creía en el discurso de no establecer límites a la creatividad y tenía el deseo de expandirse más allá de la música. Un artista o alguien creativo no tiene por qué estar confinado en un arte y puede lucirse en varias disciplinas, como un hombre del Renacimiento. The answer to why I wrote White Lives Matter on a shirt is because they do. I see good things about Hitler also. I love this guy right here. Let me give this guy a hug right here. I love this guy right here. Or otherwise, shut the fuck up unless you was there when the Kardashians kidnapped my kids. Por todos estos logros, es tan triste ver la caída de una de las personas más influyentes de su generación. A pesar de que Kanye siempre había creado polémica y había tenido declaraciones y encontronazos con la prensa, sus intervenciones de finales de 2022 fueron demasiado lejos. I have decided in 2020 to run for president. Actos como su intento fallido de llegar a la presidencia de Estados Unidos dejan la imagen del Kanye actual, una versión ególatra y distanciada de la realidad que llega a ser casi la parodia del Kanye de los inicios, carismático y con los pies en la tierra. Sus declaraciones antisemitas traen el debate a la mesa sobre salud mental, hasta qué punto seguir escuchando a un artista y cuándo separar el arte del artista. Los que lo tienen claro son las marcas, que valoran más su imagen y su posicionamiento que mantener una relación laboral con alguien tan polémico. Después de toda la controversia, Adidas decide rescindir el contrato con Kanye y poner fin a sus lazos con el artista. Todo esto ha conllevado que su fanbase esté cada vez más polarizada. Hay quien defiende y justifica cualquier declaración de su ídolo, mientras que la mayoría de los amantes del hip hop se resguardan en sus primeros trabajos y cada vez más dicen eso de I miss the old Kanye. But you know what, I was thinking about something I was going to say to you, Kanye, that I thought was important. How you were down to earth and everything, but you know you got a lot of confidence. Come off a little arrogant even though you're humble and everything. But it'd be important to remember that the giant looks in the mirror and sees nothing.